Todo es posible, mi amado, mi amada, cuando primero te das al Señor. Y vamos a basar este título en lo que dice la segunda carta a los Corintios, allí en el capítulo 8, verso 1 al 7. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y la traducción Nueva Versión Internacional dice en esta última parte: procuren también sobresalir en esta gracia de dar. El ejemplo de estos macedonios nos demuestra que podemos dar más allá de nuestras fuerzas. Y a través de este presente pasaje queda comprobado, mi amado, que la mayordomía de dar no está sujeta a la condición económica del creyente. Vuelvo a repetirte, la mayordomía de dar no está sujeta a la condición económica del creyente. Pablo estaba en ese tiempo levantando una gran ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Allí se había comenzado una iglesia, se había comenzado la obra. Y entonces Pablo toma esta iniciativa de levantar la ofrenda para ayudar a los hermanos de esa incipiente iglesia ahí en Jerusalén. Y está apelando, y Pablo está alentando a los corintios en este caso, para seguir el ejemplo de los macedonios, quienes siendo muy pobres, dieron más de lo que podían. Ahora, la simple lectura de este texto nos muestra asuntos sorprendentes. Porque por un lado las iglesias de Macedonia no estaban pasando una simple prueba. El verso 2 dice que estaban pasando una gran prueba de aflicción. Y no es que eran pobres, no. Eran profundamente pobres, de una pobreza extrema. No es que tenían gozo, tenían la abundancia de su gozo. Y no es que fueron generosos, sino que abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice, no teniendo fuerzas, dieron más allá de sus fuerzas. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál fue el secreto de dar más allá de las fuerzas? Y aquí no hay mucho secreto, mi hermano. Es que aun cuando tenían recursos limitados y muchos sufrimientos, ellos simpatizaron con otros que tenían más necesidad. Siempre va a haber alguien más necesitado que uno. Y si hay un secreto en esto es que los macedonios podían dar porque ya se habían dado a sí mismos al Señor. Hay una historia de un misionero que cuenta que al testificar a un cacique indio, este cacique le ofreció ofrendas de caballos, cobijas, alhajas. Y ante este ofrecimiento entonces el misionero respondió: mi Dios no quiere los caballos, mi Dios no quiere las cobijas, ni quiere las alhajas del cacique. El que quiere, Él quiere
al mismo cacique. El cacique respondió: su Dios es muy sabio, porque cuando me entregue a él, también recibirá mis caballos, mis cobijas y mis alhajas. Y ellos habían entregado a Jesús. Los macedonios habían entregado por completo a Jesús y sabían también que todo lo que tenían se había entregado con ellos. Y este era el secreto de la generosidad. El secreto que estos macedonios tenían en su generosidad. La iglesia de Macedonia nos revela un principio bíblico, porque esos hermanos conocían muy bien la bienaventuranza, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Dar no fue para ellos un motivo de tristeza, no para nada. Dar para ellos fue un acto de verdadera generosidad. Y esto nos va a ayudar siempre. Y nos va a ayudar mucho estudiar el modelo de Macedonia cuando pensamos en la mayordomía de dar. Y veamos entonces cómo llegan a ser las iglesias de Macedonia un modelo para nosotros hoy. ¿Estás ahí? Lo primero que podemos aprender de ellos es que tenemos que dar de acuerdo con la gracia recibida. Dar de acuerdo con la gracia recibida. El verso 1 de lo que leímos al principio dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo les está diciendo a los corintios: miren, escuchen esto que les tengo que decir. Hay una iglesia en Macedonia que por gracia ha dado. El comentarista Ray Stedman ha dicho sobre este texto lo siguiente: si tuviera que poner eso en una escala de prioridades del 1 al 10, diría que lo clasificaría absolutamente en el número 1 como motivo para dar. El único motivo verdadero para dar, mi amada iglesia, es la gracia de Dios, la bondad de Dios hacia vos. Si Dios no ha hecho nada por vos, entonces, por lo que más quieras, no le des un centavo al Señor. Pero si Dios ha hecho algo por vos, entonces volcate en la medida de lo que has recibido. Si has recibido mucho, vuelca mucho. Si has recibido poco, vuelca poco. Y si no has recibido nada, cosa que dudo, no des nada. Este es siempre el razonamiento de las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento nunca se nos da una ley para dar. No hay una ley que diga tenés que dar. No se nos impone como un deber el cual tenemos que cumplir para pagar los gastos de la iglesia. No, mi hermano. Se nos da más bien como un privilegio del que podemos participar para expresar la gratitud de nuestros corazones por la gracia que Dios ya ha dado, esa gracia que Dios ya ha derramado sobre tu vida. La gracia de Dios debe ser nuestra más poderosa e invaluable razón para dar. Preguntémonos, ¿por qué la gracia de Dios era el más grande estímulo que tenían para dar los macedonios? Y la respuesta es porque ellos sabían lo que era el poder del pecado, ellos conocían la ira de Dios, los tormentos del infierno y la obra de la cruz, la resurrección. Ellos conocían sobre el perdón de los pecados, pero sobre todo ellos, a través de esa gracia, conocían a Cristo y la esperanza de gloria que tenían, aún a pesar de su extrema pobreza. Para los macedonios, la gloria de la gracia de Dios era más hermosa, más valiosa, más satisfactoria de lo que cualquier riqueza o comodidad podía ser o darles. Ellos habían visto en sus corazones la gloria de Cristo. Habían experimentado la presencia del Señor. Y nada podía sobrepasar el valor de lo que ahora tenían en Él. Ninguna aflicción, ninguna pobreza, por más extrema que sea, podía quitarles esa alegría,
podía arrebatarles ese gozo que ellos sentían. Y cuando somos conscientes de la gracia de Dios, ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué, mi hermana? Dar es lo natural. Cuando vos sos consciente que Dios por gracia te ha dado vida eterna, que Dios por gracia te ha abierto las puertas del cielo, que Dios por gracia ha perdonado tus pecados, dar tiene que ser lo natural en tu vida. Si la gracia no me ha transformado, no hay motivos para dar. Si Dios no ha hecho nada por vos, no tenés motivos para dar. Sabemos que mucha gente da por motivos equivocados. La historia de aquella pareja que seguramente ustedes han leído y conocen, esa pareja, ese matrimonio llamado Ananías y Zafira, quienes se ganaron una mala reputación por sustraer de lo ofrecido al Señor. Esto nos ilustra allí en el capítulo 5, de hecho, después léelo en tu casa. Allí vemos que como la gente en ese momento estaba entregando sus propiedades, ellos al ver esto pensaron en el honor, pensaron en el prestigio que esa gente estaba ganando por ser generosos. Y de esta manera ellos vendieron y donaron parte del dinero obtenido de su propiedad para obtener lo mismo, para tener honor, tener prestigio. Sin embargo, fingieron dar todo lo que tenían, pero en realidad no lo hicieron así. ¿Y entonces qué pasó? Pasó que el Espíritu Santo se ocupó de esa manera hipócrita de dar, y los dos murieron. Iglesia, debes dar por la gracia obtenida. Debes dar por la gracia obtenida, no por aparentar ante los demás. Amén. Lo segundo que podemos aprender de ellos es que tenemos que dar a pesar de la profunda pobreza. Dice el verso, ahí el capítulo 8 de 2 Corintios, el mismo verso: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así termina Pablo este versículo. Y lo primero que hay que destacar aquí es la llamada profunda promesa. Pablo dice profunda pobreza. Y estas iglesias no solo eran pobres, sino que tenían una pobreza extrema. Ese es el término para describir la condición económica de las iglesias de ese tiempo allí en Macedonia. Y al parecer aquella pobreza parece haber sido producida por una gran prueba de tribulación, la que pudo suceder como resultado de una gran persecución que ellos sufrían de parte de los judíos porque estaban predicando el Evangelio. Sin embargo, el texto también dice que fue en medio de semejante pobreza cuando ellos abundaron en riquezas de su generosidad. ¿No es esto una contradicción? Pues sí, extremos pobres dando extrema generosidad. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien siendo tan pobre puede ser tan rico en generosidad? Pero eso fue el ejemplo de los macedonios. Ellos dieron el ejemplo haciendo eso. Los macedonios cambiaron el concepto de aquellos hermanos que dicen no ser generosos porque son muy pobres y que el dinero no les alcanza para nada. ¿Sabes? Lo común es oír la frase: no puedo dar, no puedo ser generoso porque soy pobre y no tengo nada para dar. Pero aquí tenemos la prueba que no se trata de ser pobre y no dar, sino de que damos aun cuando somos pobres. Los filipenses eran parte de esas iglesias pobres también. Sin embargo, cuando Pablo habla de ellos, nos dice el texto allí en Filipenses 4, capítulo 4, verso 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que
al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Iglesia, escucha, no se trata entonces de cuánto tengo para dar, sino que se trata de dar lo que tengo, como lo hizo la viuda. Esa viuda que solamente puso las dos blancas, las dos moneditas que tenía, y era todo lo que poseía. Ahora, lo tercero que podemos aprender de los macedonios es que tenemos que dar por la abundancia de gozo. La abundancia de su gozo nos habla Pablo en el mismo versículo. ¿Qué hizo que estos macedonios tuvieran ese sacrificio de generosidad humanamente inexplicable en medio de la prueba, en medio de la pobreza que ellos padecían? Pues la abundancia de su gozo. La abundancia de su gozo. Como alguien dijo, el gozo fue la causa, el manantial del cual fluyó la generosidad de los macedonios. El gozo era la raíz y la generosidad fue el fruto. El gozo de aquellos hermanos no estaba sujeto a las circunstancias, porque éstas eran demasiadas duras, eran demasiado penosas las circunstancias. Ellos nos muestran que el gozo jamás, nunca debe desaparecer de la vida de un creyente. Según la visión de Pablo, nadie llega a ser generoso sin manifestar primeramente su gozo en lo que está haciendo. La iglesia de Macedonia entendió que la prueba de tribulación, ellos estaban gozosos. Estaban en una gran y complicada prueba, pero su gozo crecía día a día. Algunos creyentes han perdido el gozo de dar, porque simplemente sacan sus cuentas, hacen cuentas y llegan a la conclusión de no poder hacerlo. Pero, ¿podían los hermanos de Macedonia dar? ¿Podían dar verdaderamente? Pues no, matemáticamente y financieramente era imposible para ellos. Pero ¿qué dice el texto? El verso 2, que ellos dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. No se limitaron a su fuerza, sino que se extendieron mucho más allá de sus fuerzas. Y cuando un creyente tiene abundancia de gozo, mi amado, mi amada, siempre tendrá abundancia de generosidad. Amén, claro que sí. La más grande bienaventuranza dicha por Cristo no aparece registrada en el Sermón del Monte. Sin embargo, el Espíritu Santo se la revela a Pablo, y dice, más bienaventurado es dar que recibir, allí en Hechos 30:25. La Nueva Versión Internacional lo traduce así: hay más dicha en dar que en recibir. Dicha, sinónimo de alegría, sinónimo de gozo. La palabra bienaventurado y la palabra dicha tiene su sinónimo en la palabra gozo. Gozo. ¿Te imaginas la escena cuando Cristo habla de la viuda dando sus dos blancas en el tesoro del templo? Todos conocen la historia, ¿verdad? El relato. ¿Quién estaría dando con tristeza y por necesidad? Te aseguro que no era la viuda, porque ella daba con gozo sus dos monedas. Sin embargo, el fariseo, al dar lo que le sobraba, seguramente en esa actitud no había gozo. En esa actitud habría remordimiento, en esa actitud habría pesar, en esa actitud me animo a decir hasta que habría amargura, pero no gozo. El gozo lo tenía la viuda por dar todo lo que tenía.
No se trata, pues, entonces, hermano, hermana, de la cantidad para dar, sino que se trata de la actitud, esa actitud de mi corazón al momento de hacerlo. El más grande texto sobre esto dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Ahora, en cuarto lugar, lo que podemos aprender de ellos es que tenemos que dar como un privilegio para bendecir a otros. El verso 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Este texto para mí, sabe mi hermano, es conmovedor, porque observo acá una decisión propia y única de los macedonios, mas no de Pablo. Ellos no fueron presionados para dar, sino que consideraron más bien como un privilegio el participar en aquella ofrenda para los santos de Jerusalén. Pablo no quería recibir la ofrenda de ellos, no porque los menospreciara, sino por su condición de pobreza. Sin embargo, estos hermanos hacen algo insólito, inesperado, al rogarle al apóstol Pablo que se les permitiera participar como una extensión en esa bendición para los necesitados. Las palabras pidiéndonos con muchos ruegos de Pablo nos revela la clase de vida con la que estos hermanos habían recibido a Cristo, pero sobre todo el profundo significado de las palabras del mismo Cristo dichas para el juicio final, cuando allí en Mateo 25 Jesús dice: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y aunque los macedonios sabían de sus limitados recursos y hasta el sufrimiento, suplican que se les conceda este privilegio de dar. ¿Cuántas veces, mi hermano, suplicaste que se te dé el privilegio de dar? Pues yo no. Y yo creo que tú tampoco, ¿no? ¿Alguien ha suplicado? Pastor, por favor, déjeme dar. No, es una frase que nunca he escuchado. Ellos sabían sus limitados recursos. Sabían hasta el sufrimiento que estaban pasando por esos limitados recursos. Pero ellos suplican que se les conceda ese privilegio de dar. ¡Qué maravilla, mi hermano! No vemos esto en la vida de muchos creyentes. No lo vemos. Y si esto fuera así, no se realizarían campañas de mayordomía para animar a los hermanos a dar y sostener la obra. Ni tampoco un mensaje como este tendría efecto si el pueblo suplicara que se le permitiera dar. Y con esta acción, estos hermanos nos muestran lo que les importaba la obra del Señor. Cuán importante era para ellos que se fundaran iglesias en otros sitios. En este caso en Jerusalén. En Jerusalén comenzó el Evangelio y ahora había que sostenerlo, ahora había que ayudarlos. Una felicidad que se cobija en el pecho del creyente es aquella cuando ejercita su espíritu de generosidad, ese espíritu de amor hacia los demás. Porque quien vive solo para sí mismo es desdichado. Quien únicamente se regocija en el gozo egoísta no tiene sino limitados canales para su felicidad. Pero ¿quién se deleita en hacer feliz a los demás? ¿Quién quiere realmente dar felicidad a los demás? ¿Y quién se deleita en glorificar a Dios, negando sus propios apetitos para honrar a su Señor y bendecir al mundo? Ese es un hombre, esa es una mujer feliz. Ese es un hombre, esa es una mujer llena de gozo del Señor. Amén. Pablo lo expresa mejor cuando nos dice: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, allí en 2 Corintios 9:12.
Y cuando vos y yo damos generosamente, iglesia, hacemos felices a otros. Ruego que Dios nos conceda la gracia para que seamos dadores más alegres de lo que somos, más alegres de lo que hemos sido aún en el pasado. Que comencemos hoy a descubrir ese gozo que nos habíamos negado a experimentar por falta de generosidad. Y en quinto y último lugar, lo que podemos aprender de ellos, estos macedonios maravillosos, es que tenemos que darnos primeramente al Señor. El verso 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. En esto consistió el mayor ejemplo de estos hermanos macedonios. Pablo sigue sorprendido, sigue asombrado, porque sus palabras, no como lo esperábamos, dice Pablo, pareciera que lo tomaron por sorpresa. Porque la última iglesia que Pablo pensó para que ofrende fue la de estos hermanos, los macedonios. Pero ellos lo hicieron porque se dieron primero al Señor. Ellos se entregaron primero al Señor. Y esto significa que todo es posible para hacer cuando nos damos primero al Señor. Cuando vos te entregas al Señor, todo lo tuyo, todo lo que te rodea, todo lo que te acompaña, va acompañado contigo, mi hermano. Spurgeon ha dicho en un mensaje sobre este texto lo siguiente: esa fue la mejor dádiva. Esta fue mejor todavía que las 2 blancas de la viuda pobre. La acción de los macedonios, podemos decir hasta que opaca la acción de la viuda. Porque ella dio todo su sustento, pero ellos dieron su vida, su propio ser. Dieron también la mejor dádiva de la mejor manera. No se detuvieron cuando se dieron a sí mismos al Señor, sino que también se dieron al pueblo del Señor. Y esta es la voluntad de Dios, mis amados, que quienes se entregan a Él se unan a quienes ya son suyos, como cuerpo. Y cuando damos al Señor, el dar no es una carga. No es una carga, no tiene que ser una carga, sino tiene y es una bendición, un privilegio y una satisfacción personal. En este mismo contexto de esta hermosa historia de dar, porque eso es esto, una hermosa historia de dar, una hermosa historia de generosidad, una maravillosa historia de entregarse a sí mismo al Señor y por otros. Pablo dice que Dios ama al dador alegre. Los macedonios dieron más allá de sus fuerzas. Dieron porque fueron impulsados por la gracia de Dios a dar. Considerando esto como el mayor de los dones a través del cual somos salvos. También dieron con el mayor de los gozos, pero sobre todo ellos dieron a pesar y más allá de su pobreza, porque se dieron primero al Señor. Y como en la historia del cacique, cuando uno se da todo al Señor, también se da todo. Es más, ellos tuvieron la osadía de pedirle a Pablo que no les impidiera participar en aquella ofrenda para los santos de Jerusalén. Mis amados, ¿sabías que el tiempo de dar pronto terminará? ¿Sos consciente de que el tiempo de dar pronto va a terminar? Sí, ese tiempo está pronto a terminar, iglesia. Porque, ¿sabes? En los cielos no habrá necesidad de dar, porque todo estará sustentado y satisfecho por nuestro amado Señor y Padre Celestial. Los pobres, las viudas, los huérfanos y demás necesitados ya no existirán más. Allí en el cielo no habrá necesidad de enviar misioneros a otras partes del mundo, ni abrir iglesias, ni sostener a los obreros de dichas iglesias, porque todo estará resuelto,
todo va a estar resuelto, todo va a ser satisfecho por nuestro Padre Celestial. Entonces, ten el gozo de haber sido fiel en lo poco, porque Dios ha sido fiel en lo mucho. Amén. Y por demás, tenemos que seguir el ejemplo de estos hermanos macedonios. El más grande ejemplo que ellos nos han dejado de dar es Jesucristo. Y allí, de acuerdo con lo que dice Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.